Estáis viendo Cars Loop, yo soy Carlos. Y yo soy Alberto. El otro día fuimos a una feria de coches clásicos y estos son los top 10 que más nos han gustado. O que nos han llamado la atención. También. En número 1 tenemos un coche que en cuanto Alberto lo vio, perdió los papeles por este coche. Es que es un coche que me gusta desde niño. Primero porque es italiano, segundo porque lleva un V8 y es precioso. Es un diseño que que le dicen atemporal, sigue siendo increíble allá donde lo ves, el Alfa Romeo Montreal con el V8. Producido entre el 70 y el 77. Lo que pasa con este coche es que empezó siendo de competición. Era un el motor lo traen de la competición. Claro, pero luego tienen otra base de carreras, ¿no? Claro, viene del V8 2.0, luego hicieron el V8 2.6 preparado para carretera. Pero hay un problema, que son italianos. Y los italianos el tema de la ingeniería les da un poco más igual, vamos a decirlo así. Entonces tuvieron problemas de adaptación y el coche es muy bonito, es estupendo. Yo me lo compraría 100.000 veces, pero tiene problemillas de fiabilidad. Pues, por ejemplo, la cadena de distribución eran fallos catastróficos, decían. Si se falla la cadena. Y luego decían que lo peor era el sistema de inyección mecánica Spica. Sí, básicamente Alfa Romeo tuvo un exitazo porque el coche lo presentaron como prototipo y el diseño lo vio la gente, se entusiasmó la gente y dijeron: tenemos que canalizar todo esto en ventas, tenemos que poner un motor a la altura de este diseño. Cogieron un V8 que tenía un por ahí de competición, lo intentaron adaptar para carretera y cumplir emisiones y lo hicieron mal. Eso sí, lo que dicen todo el mundo es que el diseño es espectacular, que siempre increíble. Lo han querido, es como un coche de culto, aunque en su momento la gente decía: oye, evítalo porque este coche te va a dar problemas, y ahora es como raro y es un objeto de deseo. O sea, se nos olvida que al que le gusta Alfa Romeo, como me gusta a mí, entendemos que el Alfa Romeo no le puedes exigir ser fiable, porque para eso te compras un Audi. ¿Sabes? O sea, si el Alfa Romeo funcionara, sería Audi. Eso es, no te compres un coche italiano si quieres que funcione. La esencia, o sea, te tiene que gustar eso. Bueno, no sé si te acuerdas, hicieron un... Eso es italiano. En Top Gear, hace como 20 años, hicieron una sección de era si los coches podían ser obras de arte. Lo son. Y uno llevó un Alfa Romeo y ahora, claro, a este lo llaman obra de arte coleccionable. Porque obra de arte es, no sé si usarlo mucho lo vas a usar. Sí, y luego lo que tiene este coche, que es una delicia, es el sonido del V8 ese que monta. Es espectacular. Si no lo habéis escuchado, buscarlo en YouTube o en donde sea y escucharlo. Es una locura el coche. Aquí lo que dicen es que fue un GT muy ambicioso, pero incompleto. O sea, le quedó un puntito. No. O sea, para Alfa Romeo está completo. Otra cosa es que para ti no. Alfa Romeo está completo. Pero bueno, vamos al segundo. Al siguiente, que te gusta mucho a ti. A mí también, pero te gusta más a ti. Este tenía que haber estado el primero en la lista. No. Y por tu insistencia hemos puesto el Montreal. ¿Cómo puede estar el E-Type? El primer E-Type, el descrito el coche más bonito de la historia. Enzo Ferrari dijo que seguramente fue el coche más bonito del mundo. Un motor de 6 cilindros en línea, 3,8 litros, que daba 265 caballos. ¿Y sabes lo mejor? ¿Sabes cuánto costaba? Nada, lo he visto antes. Era 2.000 libras, que era unos 22.000 euros pasados al 2025 con la inflación. 22.000 euros. O sea, nada, tío. O sea, ¿eso qué es? Eso es... Nada, un Polo. O sea, ¿te cuesta eso? Pues ya le gustaría el Polo. Ni eso. Vale, aquí Jaguar hizo una jugada maestra con la cual se consolidó antiguamente, ahora la han vuelto a estropear, es precioso, como marca de coches deportivos, bonitos y asequibles, porque fue un coche que puso entre la espalda y la pared a Ferrari, por lo que tuvieron que sacar el Ferrari 250 GT 2+2, que luego hablaremos de él. Y entonces el diseño lo hizo Malcolm Sayer, que es un diseño inmortal. O sea, de nuevo, se define como, si no el coche más bonito jamás crea uno de los más bonitos. Es precioso. Y una de las cosas que yo no sabía es que en la aerodinámica las formas redondeadas es lo mejor, lo puntiagudo al parecer es malo. Sí. Entonces por eso es tan redondito, es tan bonito, está súper cuidado. Y es que ha cementado, yo creo que bajo lo que se mide en el resto de coches deportivos del mundo. Decían, bueno, pues que como es un Jaguar, que había alguna deficiencia
de fiabilidad, que Pero una pocas, tiene- caja de cambios que no era Sí, muy buena. No me acuerdo el nombre, pero tenía problemas de caja de cambios y luego de sobrecalentamiento también. Y algún tipo Pero de bueno. los sistemas eléctricos, los ingleses tampoco lo han hecho muy bien, de nuevo serían otros, pero, Sería de joder, alemán. pero es un coche que no baja de precio. Es verdad que subió mucho de precio y ahora se ha estabilizado. Llegó a subir muchísimo y ahora el que vimos nosotros, que era una versión que estaba perfectamente cuidada, solo costaba 189.000 euros. Es un capó enorme, brutal. Enorme. Parece que va sentado en, no sé, en una barca. Y un coche, pues bueno, es que ya lo ha dicho Carlos, que es que no puede ser más bonito. Tenías una versión que es la más cotizada en segunda mano, iba a decir, pero en el mercado Sí. de ventas de coches clásicos, que yo creo que es otro, la cual tenía menos espacio para el piloto, sobre todo en la pedalera. Y bueno, es la más cotizada, techo descapotable, que tienes que dejar la capota rígida en tu casa, porque se entendía que podía tener Claro. ese coche tenía una buena casa para dejar la capota, que no es capota, pero es bueno. brutal como el objeto de deseo es la serie 1, porque luego la serie 2, o sea, el Mark II, Claro. estuvimos en Retromóvil y claro, era importante el tema de la subasta y tal. Y el que se vendía sin subasta eran 190.000 euros, serie 1, y el serie 2 eran 60.000, o sea que era Son mucho más barato. como los buenos libros, son los primeros. Los segundos ya pierden un poquito. Pero bueno, Siguiente seguimos coche, con que otro me gusta a mí te muchísimo. enamoraste, pero no es un... O sea, le falta una cosa, porque este ¿Por que qué? vimos nosotros no tenía los otros dos faros característicos. Ah, bueno, cierto. A ver, vimos dos. El que está saliendo en vídeo es el de color rojo, Bueno, que es el de dos faros solo. Es él, vi el coche. Perdón, eso es el Renault Alpine A100.000 de 1975, ¿vale? Es un coche a que a mí me encanta y las proporciones es que, o sea, yo este coche lo he elegido, ¿vale? Porque creo que marcó una época junto a un Lotus que ya veremos más adelante, lo voy a dejar así como misterio, porque tiene la filosofía de coche deportivo de antaño, que es no me des más caballos, quítame peso. Eso es. ¿Vale? Es un coche espectacularmente pequeño, con una fibra de vidrio que por entonces era tecnología punta, ¿vale? Estamos hablando del 75, y tenía un motor de 1.6 de 126 caballos, 4 cilindritos, pero el coche tú lo conduces, yo no lo he conducido, pero la gente que lo conduce, ojalá, dice que es un coche que no puede ser más divertido de conducir, más dinámico, que, o sea, es una delicia. Y yo creo que, joder, si hoy en día hiciéramos coches así, de no me des 300 caballos, no los necesito, si la carretera es de 120. O sea, dame chasis más ligeros, dame coches más pequeños. La historia de este coche, que es bastante interesante, es que era un proyecto personal de un tipo que tenía un concesionario de Renault. Se llamaba Jean Redelé. No sé, o sea, francés nosotros no sabemos. Entonces, Es básicamente básicamente, cara de mierda para decirlo. claro, entonces lo que hizo fue coger una... Me dices claro como... Venga, sigue. Es que estaba concentrado. Entonces usó una plataforma y motores de Renault porque tenía un concesionario, y lo que hizo fue el resto hacer una forma creativa, ¿no? Decir, oye, ¿cómo lo desarrollamos? Tal. Este es el que creó Alpine. Sí. Y lo que quería era ser un conductor, bueno, no un conductor, un campeón de rally. Y este Y lo coche fue campeón de rally y quería competir con Lotus y con Lancia, y que no tenía la ingeniería francesa nada que envidiarle al resto de Europa. Cuando, claro, Europa éramos países básicamente muy diferenciados. Ahora todo es parte de la misma marca. Sin embargo, son franceses y no son alemanes, entonces tuvieron problemillas porque para ellos era un reto, y es un reto, llevar ese motor a la parte trasera del vehículo. Tuvieron problemas de refrigeración del motor y tuvieron también problemillas con los materiales y acabado. ¿Qué sucede? Que el coche, al tener fibra de vidrio como chasis, si eso se rompe, ya te digo yo que es muy caro Carísimo. de reparar. Ahora, el coche, de verdad, o sea, es una pasada. Es que hay por ahí un trozo de vídeo, a lo mejor lo podemos poner justo ahora. La altura me llegaba como casi a mitad de pierna. El techo, que diga. Sí. O sea, es un kart. Y el Lotus, que lo vamos Y a decir. el Lotus, más. que luego diremos que es contemporáneo, un poco de lo mismo. Y entonces, bueno, después, por la crisis del petróleo, Alpine vendió a Renault, y por eso Alpine ahora es parte de Renault, Claro. y están en la Fórmula 1. Pero bueno, Claro. es interesante. Problemas comunes, pues es lo que ha dicho, y poco más. El siguiente coche. Pasamos
no pensé que me iba a gustar tanto. Es que te dije, hay que primero grabarlo cuando estábamos allí y segundo meterlo en la lista. El Ferrari 250 GT 2+2, Vale. También el GT se llama, Justo. es lo mismo. El también 2+2, llamado. bueno, es que el 2+2 es muy interesante porque Sí, es la historia. es la historia. Es el primer turismo de 4 plazas, 2+2, producido en volumen por Ferrari, porque necesitaban Claro. financiar el Claro. deporte, no es como ahora. Entonces, ¿qué pensó Ferrari? Dijo, a ver, yo ahora mismo estoy consolidando el deporte, es lo que me gusta, pero necesito dinero, como ha dicho Carlos. Entonces montaron un coche pensado para ese público que quiere un Ferrari, pero no un coche de carreras. O sea, el coche es Pero, precioso. o sea, la belleza de este coche es que competían con coches del mismo segmento, pero ofrecían un V12. V12. O sea, una brutalidad, tenía un problemita y es que es Ferrari. Entonces, el ferrarista le gusta que el motor solo le toque el ferrarista. Entonces, el coche eso antes te lo puede prácticamente, a no ser que el mecánico sepa mucho, reparar y meterle mano un tío que haya sido gestado en Ferrari, Eso es. en Maranello. Producía entre 240 y 280 caballos, una Una pasada. barbaridad. El primer coche que llegó a casi, creo que 957 unidades, brutal. 3 litros, V12 de 3 litros. Qué maravilla. Y luego- peso 1280 kilos. O sea, pesaba menos que tu Ibiza. Ay, no lo he dicho, el Alpine pesaba 650 kilos. O sea, como alguna batería de algún coche eléctrico de hoy en día. Y básicamente lo que dijeron es que era un coche espectacular, es de culto, vale una pasta. Y su rendimiento óptimo era a partir de las 5.000 revoluciones. Sí, entre O sea, 5.000 y 7.000 vueltas había que llevarlo a este pequeño monstruo. Sí. Ujú. Básicamente, ¿cómo decir? Dijeron, o sea, Ferrari definió cómo era un coche de lujo para aquella época Claro. y cómo iban a competir. Y lo que a mí me encantó es que no es muy grande. No es grande y lo mejor de todo es Es que cuando muchísimo. escuchas estas historias y ves que lo han cumplido, porque consiguieron competir con el Aston Martin DB4, que es del segmento, y el Maserati 3500 GT. Y un interior Y bastante mejor. Y un interior de la casa Ferrari, y el coche, bueno, lo estáis viendo, es que es increíble. Es precioso y por eso cuesta 350.000 euros. Que montas un V12, así que ¿qué me estás contando? Pero bueno, de nuevo es un Vamos. coche de culto. Vamos al siguiente. Buah, este nos gusta a los dos. Number 5. Bueno, a ver, todos nos gustan. ¿A quién no le gusta una Land Cruiser? Pues Land Cruiser 1995 Serie 70, obviamente diésel, ¿vale? Un coche pensado, concebido y parido para la guerra. No esperes estar cómodo en este coche porque da igual, lo importante es que vas a subir todo, el coche está pensado, solamente tiene 130 caballos, creo que montaba un 4.2, eso es, efectivamente, diésel de 130. 4.2 litros. No, pero son de 130 caballos. Y vas a decir, no es tanto. No, el coche estaba diseñado Para par. subirlo todo. Entonces era puro par. No alcanzaba velocidades grandes, era par. Es que es brutal. Y brutal. concebido para durar, Hasta 3.500 Vamos. kilos de remolque. de remolque. Y lo que decían en ese momento es que, hombre, no se deprecia. Este coche No. no se deprecia. Pero bueno, no era muy cómodo en su interior. Pero es que este Land Cruiser no está para ser cómodo, está para No, llevar no, a un no. talibán a la guerra. El coche de. No, yo siempre he dicho que si quieres saber los coches que duran, tienes que ver o los países del África porque están en guerra, o sea, que ves que les ponen lanzamisiles en ¿sabes? Al coche y el coche sigue, no hay mantenimiento en esos coches, o también los taxistas de tu país y también te puedes fijar en los de la India. Entonces son sitios donde los coches que hay son los que funcionan A para mí siempre. lo que me Y llamó, así. la atención, o sea, claro, este compite con el Defender y el Nissan Patrol, pero lo que más me llama la atención es lo alto que es. Ujú. Porque dices, es muy alto de abajo Sí, a mí... y arriba dices, de nuevo, usamos a Alberto como Que me modelo sacaba para... 3 palmos, 4 hasta el techo. No, de la cabeza, yo llegaba como así al ahora techo No, un ahora lo poco. veréis en el Sí. el vídeo, pero justo usábamos a Alberto para medir, mide 1,80, bueno, dice que mide 1,80, pero no es 1,79. Que mido un 80, ya un día iremos a la farmacia, lo grabo en vídeo y lo enseño. La altura. Coño. Y entonces nada, es verdad que comparado con yo creo que el Alpine Renault cabía debajo de la altura. No, cabe en el asiento del O sea, copiloto de este coche. Es increíble. Sí. Luego el siguiente No te lo coche tragas, vamos. que yo tengo un cariño especial a este coche por Top Gear, que es el Porsche 928 manual. Y dirás, ¿por qué el 928? Pues, ¿por qué? Por este vídeo.
I know Hammond and May think my 928 Porsche is a bit dull. But for one very good reason, it isn't dull to me. You see, back in 1994, I was living in London. I got a call one evening from my mum to say that my dad was desperately ill in a hospital in Sheffield and I needed to get there as quickly as possible. I'd just taken a chicken out of the oven and I thought, well, I'll take that for my mum because she won't have eaten. Ran outside and I had a 928 on test that week. And when I arrived in Sheffield, the chicken was still warm and my dad was still alive. In fact, he died half an hour later. And the truth is, if I hadn't have been driving a car which could sit quite happily at 170 miles an hour, I wouldn't have had the opportunity to say goodbye to my dad. So as far as I'm concerned, the 928 is all right. No me digas que ese vídeo A ver, no, o sea, no te hace llorar. Que sí. No te hace llorar. Y el vídeo se lo he visto 1000 veces y es emotivo. Ese sí. Yo te voy a contar la historia de este Porsche, ¿vale? A ver, ¿qué sucede? Teníamos al 911, ¿vale? ¿Qué año es exactamente para ubicarnos? Era 1977, ¿vale? Porsche tenía el 911 y dijeron que ese motor trasero no cumplía con la seguridad actual de ese momento y había una tentativa de quitar al 911 del mercado y querían incorporar un futuro de 928 que fuera muy afín al mercado americano, de ahí que monte un V8 y que fuera GT, un motor delantero, un coche más cómodo para viajar. Pero lo que es curioso es que la mayoría de estos coches... Por eso serán automáticos, porque la americana no sabe cambiar marchas. No, es así, o sea, por eso lleva el cambio automático. Entonces es un coche con un diseño, a algunos es verdad que no les gusta, a mí me gusta, un diseño rompedor, un diseño futurista para aquella época y hoy en día sigue siendo futurista, la verdad. Y es un coche que tuvo problemillas en cuanto a fiabilidad por ese V8 que era muy complicado mecánicamente. ¿Cómo le pones a este hablando. coche correa de distribución? Creo que llevaba. Claro, la correa es que un V8 se la Sí, traga. pero correa. Porque al alemán le encanta. A ver, tú piensas que el alemán, ¿vale? Disfruta llevando un Excel en el que tiene su coche y sabe qué día tiene que llevar al mecánico a qué hora. Entonces, para ellos cambiar la correa es como tú cuando vas a comprar, no sé, patatas. Entonces, de momento nos hemos metido con los americanos, con los italianos, con los franceses, con los ingleses. Joder, les he dicho que con los africanos. En este coche me he metido con dos. También nos hemos metido con Oriente Medio. ¿Sabes lo bueno? Lo que podemos hacer, no poner subtítulos nunca en inglés. Bueno, entonces es un coche que, por cierto, era un 2+2, o sea, también tenía plazas traseras y pensado exclusivamente, también lo podías pero está pensado para viajes largos, principalmente. Un coche comodón. Está conocido en el mercado de segunda mano como uno de los GTs más subvalorados de... infravalorados en España. ¿Cierto? Infravalorados del mercado. Sub va con otro... Ya. Bueno. Sí. No te metas con eso, ¿vale? Eres un poco sub también. Sí, venga, dale. V8 lleva un V8 de 4,5 litros y 219 caballos en su versión normal y la versión GTS 345 caballos. Con un 5, espera, te has dejado el 5.4 litros. No consume gasolina. No, nada. Nada, cero. Entonces, bueno, la opinión en el momento es un coche que no... Es raro porque es de culto, a la gente le gusta, a la gente no le gusta. Le gusta mucho. A ver, estamos hablando con los fans de Porsche, entonces van a buscar cajas manuales. Este coche, al automático, no está tan caro, creo que a partir de los 20.000 lo puedes tener. El manual, sí, pero en a ver, unos 20.000 que un kilometraje tal, venga, 30.000. No, y que le vas a tener que meter pasta a ese coche. Un bueno, claro, no, por supuesto. supuesto. O sea, tienes que hacerle la distribución cada nada. Y luego, ¿qué iba a decir? Luego el GTS, olvídate, el GTS está por las nubes. Luego, ¿cuántos caballos tiene el GTS, has dicho? 345. ¡Wow! ¡Qué pasada! O sea, 345 caballos en ese tipo de coches, se te mueven los empastes. Pues sí, aunque de hoy, ¿por qué un 928? Pues además, a mí me hizo bastante ilusión que estuviera como referencia del club de Porsche, ¿sabes? Vale, perdón, y es que no acabo la historia. O sea, quisieron quitar el 911, perdón por el lío. Metieron el 928, no triunfó tanto como querían.
y volvieron porque el fandom de Porsche El dijeron no me 911. quites el motor trasero y el tema visceral del 911 y volvieron al 911 Pero, hasta hoy en día. Esta es una época que justo creo que desde aquí hasta los 90 era cuando Porsche tenía más números que... Sí, que se quitarían todos. Claro, era el 928, el 944, el 911, el 918, o sea, tenías un montón de coches. Pero bueno, luego tenemos otro coche me flipa. que es el coche que más le gusta a A mí me encanta. Que a veces es un poco soviético, es un poco comunista. No, o sea, cero. Pero, o sea, me gustan las cosas bien hechas, pensadas, para durar, baratas y sencillas. Y es que es el Lada Niva. ¿Cómo no te va a gustar? O sea, es como la versión baratita de una Land Cruiser, porque tiene el mismo concepto. O sea, un coche que es muy fácil de reparar, pensado para que te lo repare alguien del Congo y también en cualquier punto de la Unión Soviética. ¿Te gusta el ¿vale? Congo, Con una botella de vodka y una llave inglesa que no da para... Bueno, en fin, que es un coche pensado para durar, con poquito caballo, con un par de la leche y un tamaño muy pequeñito. Y lo mejor de este coche es que de segunda mano están baratísimos. A partir de los 3.000, 4.000 euros los tienes. Era la marca de coches que los desarrollaba, era la marca soviética Autovaz. Entonces, claro, necesitaban un coche, o sea, Unión Soviética, carreteras inexistentes, el país más grande del mundo. O sea, tú no puedes crear una red de carreteras tan grande Claro. como y en ese momento. Entonces, claro, era la Unión Soviética, no podían entrar otras cosas que no produjeran ellos, pero sí venían fuera, creo. Y lo diseñaron a finales de los 70 para el territorio soviético y fue el primer coche de la marca que posicionó a Autovaz como un Bueno, de hecho fabricante de vendieron coches en Occidente. justo. Vale, lo Interesante. sacaron con un 1.6 y luego pasaría el 1.7, Ujú. que es un poco más moderno, de 83 caballos. Sabes que son 83 caballos y te podías Sí. partir la Unión Soviética. Como he dicho, Carlos, a veces había carreteras, que está bien dicho, muy mal estado, pero es que también, o sea, no había carreteras. Claro. O sea, cuando tienes que ver a tu abuela Mustang Tov, que vive en la otra punta, o sea, tienes que, Año de Rusia, la lista de países con los que nos hemos metido. ¿sabes? en Tienes este vídeo. que irte hasta allí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que eran Unión Soviética, entonces no es que la calidad de fabricación fuera muy buena, que cero. no estaba muy bien fabricado. Olvídate. Y decían que no era muy confortable. Pues, pero ¿qué pasa? Que lo que sí eran, o sea, si algo eran buenos los soviéticos era la ingeniería. Tanto así que a día de hoy siguen usando los cohetes de los 60, siguen usando los aviones de los 60 y los 70 y los coches. Yo no sé alguna marca de coches rusos. Yo conozco a Lada, Lada. pero O sea, allí llevan haciendo el mismo. Bueno, ya por fin cambiaron, pero Sí, creo que llevaban- creo que se pasaron 40 50 años haciendo haciendo el mismo coche. Entonces, y luego, Pero bueno, claro, tú entiendes que ahí, o sea, piensa que los coches tienen que durar, porque, o sea, tengas que irte al taller que está en la otra punta del país, ¿sabes? el mayor problema para 86 caballos, 7 litros los 100 en urbano. Era comilón. Era, por decir algo. Sí. Y dicen nuestros apuntes corrosión crónica. Sí. No me inspira ninguna No, confianza. nada, cero. Eh, Bueno, de hecho veremos que hay más coches que tienen este problema de corrosión crónica. Bueno, crónica, corrosión. Pero bueno, oye, es un coche que ha pasado la historia, que ahí está. Es el BMW 2800 CS, ¿vale? Es el O padre... el E9. o el E9. Es el padre del motor M30, que es vamos, ¿cómo decirlo? Considerado el motor del tamaño perfecto. Perfecto y es... Piensa ¿cómo en el tamaño decirlo? perfecto. La gloria de BMW. Es el que posicionó, de hecho, 2,8 litros, 6 cilindros en línea y 170 caballos. Es un coche, el que estáis viendo, el 2800 GT, pensado para ser cómodo, para viajes largos, cuyo principal competidor fue el Mercedes SL, ¿no? Fue. A ver. Ta. Sí, era al final para. Mercedes-Benz SL, efectivamente, lo he dicho bien. Y luego tiene una cosa curiosa y es que es de los primeros, bueno, fue el que ayudó a Mercedes a consolidar, si digo bien la palabra, el éxito que tuvo el diseño de New Class. Que es algo que hoy en día se lo han cargado. Pero este coche, esto es No, esto hoy es el- hemos vuelto al Neue Clase. Bueno, sí, pero es el New Class, o sea, es esto es la belleza de BMW. Era así, era un coche muy bonito. El único problema es que tendían a oxidarse. Y creo que el que vimos estaba muy bien Sí. mantenido y algo de óxido tenía. Sí, tenía óxido, es verdad, Y, este se oxidaba. Y además, tanto así que lo llamaron
la caja, ¿cómo es? Espera, la caja de lombrices bávara. Ah, o sea, horrible. Pero bueno, oye, gran motor. Este coche en concreto no sé si será muy conocido, la verdad. A ver, había un montón de BMWs conocidos y elegimos este por ser eso, el padre un poco de... del motor M30. Y eso nos llega a un coche completamente diferente, pero que era muy importante porque su fundador estuvo muy presente en el desarrollo de ese coche, que es el Lotus Elan de 1970, producido entre el 62 y el 73, que lo podías comprar en aquel momento por 1.596 libras. Y un poco como lo que hemos hablado de la Alpine Renault, un coche que prioriza totalmente el sacarle peso a todo, y o sea, no más caballos, quítame peso, monta un 4 cilindros de 1.6 con nada más de 126 caballos. Y bueno, el coche lo estáis viendo también enano, y fue concebido en aquellos años, ¿qué año has dicho, por cierto? De 62 al 73, como el coche más divertido y agradable de conducir. Dinámicamente era... O sea, Colin Chapman, el fundador de Lotus, era lo que quería. Entonces, él, como lo que solía decir era, simplifica, y cuando simplificas al máximo, quita más. O sea, añade ligereza al coche. Sí, quítale todo. Y la gente decía que era, era el progenitor, por así decir, del MX5, del Miata. Del Miata. Fibra de vidrio, peso pluma. Y la gente decía que era pequeño, fiable y potente. Potente, o sea... Peso, para ¿sabes qué le importa? Es el peso caballo. A ver, ¿sabes? Es que hoy en día hay coches, o sea, 500 caballos tiene un camión. A ver, que este coche... Un camión tiene 800, puede tener 1000. ¿Cómo decirte? Este coche, en algunos casos podía pesar 650 kilos. Sí, o sea, es nada. Es que, le pasa como al Alpine, que al tener el chasis de fibra, cualquier, o sea, ya te digo, era endeble, porque al final te quitas tanto peso, pues al final quitas estructura. Era endeble, cualquier problemilla que tuviera era muy caro de mantener. Y lo que es una locura es que tú lo ves y parece un coche de juguete, o sea, sí, 4 marchas y alcanzaba 120 km/h. Y es, o sea, así de bajito. Sí, nada, como este sofá. Es increíble. Yo, la verdad es que pensé realmente que era una figurita de estas para tener en tu O sea, cumplió totalmente el objetivo de crear el coche más divertido y agradable de conducir. Lo mejor, lo que decían en ese momento, era que era un coche de carreras con el mejor manejo que podías comprar, que la ligereza y la comunicación del volante era espectacular. Y siguen diciendo que es un coche hoy día de conducción pura. Entonces, y por último, vamos al siguiente. Bueno, dilo tú. Bueno, el hermano pequeño del Mercedes 300 SL, que era el Mercedes como lujo para el pueblo. A mí lo que me encanta de este coche es el Mercedes 190 eso, S. Perdón, cierto. Vale, lleva un motor pequeñito, iba a decir, o sea, hoy en día es un motor grande, pero con lo que está pensado es pequeñito. Son 4 cilindros de 1.9 litros, 105 caballos, muy poco, y lo que me gusta es la historia, porque esto es un americano, ¿vale?, que estaba vendiendo Mercedes en Estados Unidos. Y veía que el 300 SL se vendía mogollón, pero a la clase pudiente. Y dijo, hay gente que quiere, pero no puede. ¿Por qué en Mercedes no hacemos un coche más bajito, sabe, de precio, que imite en cuanto a diseño y a forma a ese 300 SL que está teniendo tanto éxito? Lo consiguieron. Y ese que es el mercado americano, o sea, que el americano se entusiasme con un motor de 4 cilindros de 1.9 cuando hay lo más pequeño es de 4 litros. Pero porque claro, el Mercedes 300 SL era como el top coche, es más, cuando tú lo ves, claro, es igual. Y luego, es precioso. El que nosotros vimos está nuevo. De todos los coches que vimos, está nuevo. Seguro, no sé si era el más bonito, el más redondo, con el mejor interior. Es cómo pudieron hacer ese coche tan bueno. Y bueno, acaban de sacar el nuevo GLB. Es todo pantalla. Pero por eso me gustan más estos coches. Y bueno, entonces, es que lo consiguieron. O sea, consiguió Mercedes consolidarse como marca reconocible y de peso en Estados Unidos. O sea, pero un coche tan bonito, de verdad, es precioso. Es que bueno, lo estáis viendo ahora. Entonces es un roadster, pero hay detallitos que, por ejemplo, para el sol, como era tan bajito, generalmente los ojos casi se te quedaban por encima. Entonces, para el parasol, no es un parasol como estamos acostumbrados, sino es unas gafas de sol grandes adelante, hacia arriba. Me y dices, tío, no sé.
Es que en 1954. Que le ponían cariño. O sea, que estamos hablando de un coche que tiene casi Sí, no sí. más de 70 años. O sea, de verdad, precioso. El Y coche, luego ha habido precioso. más coches que hemos tenido que sacar de la lista. Bueno, no sé qué Porque- decir algo más del Mercedes. sí, no. Más Tú- coches, porque al final pues teníamos que elegir 10 porque el 10 es el número mágico. Y Eso tampoco es. vamos, porque Carlos y yo podemos estar aquí hablando todo el día de coches y tampoco es plan. Y es verdad que teníamos... Había GTV, que a mí ese coche con el V6 me encanta. Teníamos a un Corvette. Teníamos una lista de 30 coches, Ah, decidimos grabar muchísimos. 20 y cuando hemos visto no podíamos hablar. Si llevamos 30 minutos hemos dicho 10. Ya. Entonces, Joder. uno que era brutal. A mí el Corvette, mencionar el C3, pero El Fiat 500. cuando lo vi no me pareció tan bonito. Era enorme, Sí. demasiado grande para lo que No, eso era. es para verlo, no para Y luego el conducirlo. interior no me transmitía nada. El Fiat 500 original, que es una cucada de coche. O sea, Ese es un muy huevito. chulo, Es muy un chulo. huevito enano. O sea, yo cuando vas a Italia, no sé si no habéis ido, pues esto es un país estupendísimo, entiendes Fiat. Sí. Cuando vas a Italia entiendes Fiat. ¿Por qué los Fiat son como son Fiat? Pues ese tamaño es porque Es Fiat, es es Italia. italiano, O sea, vas a Roma, vas a cualquier sitio, lo entiendes. Luego tienes como uno de los acabados, mejor acabados interiores que vi, que es el Nissan Figaro, que me encantó. Más Muy feo, mantenido, más feísimo, pero feo por estupendísimo. fuera, pero dentro, precioso. Sí. Y luego uno que no sé si cuenta como clásico, pero está en una subasta, que lo puedes encontrar por bastante buen precio, que se deprecian como la corrosión, que es el Aston Martin Vantage de 2008. Sí, a ver, le dije a Carlos, vamos a sacarlo de los 10 porque es que no pega nada en esta lista. O sea, todos más o menos son por debajo del 80 y este es un coche moderno. Pero bueno, y ya nada, está. nuestra sensación, pues como ir un niño a una tienda de chuches y no puede comprar nada porque no tenemos un duro. Y esa fue, yo creo que el resumen lo he dicho tal cual, ¿no? O sea, sí. se me han estirado los dientes cuando volví Si de la os feria. gusta este tipo de vídeos, porque esto lo hemos hecho un poco porque el anterior fue Nos muy bien, gustó, nos gustó. Y también porque Y lo íbamos a hablar, qué tal nos pareció la feria, pues ya de sí, paso pues lo grabamos. lo grabamos en vídeo y ya está. Y oye, no sé si quieres decir algo para terminar. Nada, que os compréis coches clásicos, que son los mejores. Dejaos de tonterías, de verdad. Pues eso, muchas gracias por vernos. Y perdona a todos los países que he ofendido. Y hasta... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, si quieres dejarnos, si quieres que nos hemos equivocado en esta lista, que es posible, si hay algún cierto. coche que te guste o lo que sea, déjalo en comentarios y os leemos a todos. Cierto. A veces nos... Hacemos lo que podemos. Hasta luego. Hasta Chao.